Bienvenidos a Economía en Breve número 235 con lo más relevante de la marcha de la economía. Comenzamos este programa con una reflexión breve sobre la importancia que tiene tener una buena lectura de lo que está pasando en la economía. No se trata simplemente de ver el vaso medio lleno o medio vacío, enfocando lo bueno o lo no tan bueno. Tener una buena lectura es importante porque dependiendo de lo que ocurra, las decisiones adecuadas para empresas y para las personas pueden ser muy diferentes. Si pensamos, por ejemplo, que la economía está creciendo de forma vigorosa y las cosas van muy bien, esto quiere decir que las empresas están encontrando un ambiente favorable con sus ventas creciendo y sus clientes pagando bien y con buenas perspectivas para vender más en el futuro, lo que las invita a realizar inversiones para aumentar su capacidad de producción, a contratar más personal e incluso a tomar créditos para financiar su crecimiento. Para las personas ocurre algo similar en un entorno económico de expansión. Su trabajo es más seguro y sus posibilidades de recibir promociones o encontrar un mejor trabajo en otra empresa son mayores, por lo que pueden aventurarse a pedir créditos para comprar bienes durables o tal vez hasta una casa. Al revés, cuando la economía va mal, las empresas están batallando por sobrevivir, están vendiendo poco, sus clientes no les están pagando bien, están en dificultades financieras, lo que las lleva a cancelar inversiones o incluso a recortar gastos o capacidad de producción, reduciendo también su nómina y cuidando mucho más sus recursos financieros. Para las personas, su trabajo está más en riesgo y conseguir uno nuevo es más difícil, por lo que tienen que ser más cautelosos, gastar menos y ahorrar más, evitando incurrir en deudas. Si nos equivocamos y hacemos una lectura incorrecta de lo que ocurre en la economía, estaremos tomando decisiones que nos ponen en una situación más vulnerable y es más fácil que nos metamos en problemas. El propósito fundamental de Economía en Breve es dar una buena lectura de lo que pasa en la economía para ayudar con ello a las decisiones de las empresas y de las personas. Si han visto que en los últimos par de años poco más los comentarios suenan muy negativos, es porque las cosas no han ido nada bien y hacia adelante el panorama sigue siendo complicado y retador, por lo que hay que privilegiar las decisiones de cautela tanto en las empresas como en lo personal. Esta semana se publicaron los resultados de la encuesta de expectativas de Banco de México entre los analistas del sector privado del mes de agosto, que se resumen en este cuadro. El crecimiento esperado para este año se redujo un poco, aunque se mantiene muy cerca del 6%. Si fueran condiciones usuales, este crecimiento sería espectacular, pero como venimos de la peor recesión de la economía en casi un siglo, este crecimiento no alcanza ni siquiera para regresar a los niveles prepandemia y por eso insisto en que hay que mantener todavía la cautela porque la economía está lejos de recuperarse cabalmente. Para el 2022 y 2023 se anticipan tasas de crecimiento más bajas de 2.81 y 2.21% respectivamente. Usualmente las revisiones de un mes a otro son relativamente pequeñas, pero en esta ocasión se registró un ajuste bien importante en la expectativa para la inflación subyacente de este año de 4.65 a 4.90%. Esta revisión se da justo después de que Banco de México revisara su pronóstico también de forma bien significativa, lo que da lugar para una reflexión importante. La gran mayoría de los analistas económicos que hacen pronósticos formales tienen recursos muy limitados como para tener modelos muy sofisticados y completos. Banco de México, en cambio, tiene por naturaleza una gran cantidad de buenos economistas dedicados a ello. Si Banxico está detectando estas presiones en la inflación subyacente, otros economistas del sector privado recogen esta señal y ajustan sus pronósticos en consecuencia. Creo que eso fue lo que pasó. También hay que notar que los pronósticos de la inflación general aumentaron de forma perceptible para este año y los dos que siguen. Entre los factores que podrían limitar el ritmo de la actividad económica que pueden ver en este cuadro, ordenados por el número de respuestas en la encuesta de agosto en primer lugar y luego por el nivel de preocupación, destacan los problemas de inseguridad pública como el factor más preocupante, seguido de la incertidumbre política interna. En este cuadro estamos presentando también las respuestas recogidas en diciembre del año pasado para comparar y noten que el tercer factor que se percibía entonces entre los más preocupantes, que era la debilidad del mercado externo y de la economía mundial, hoy día ha dejado de ser relevante. Regresando a las preocupaciones actuales, destacan también la incertidumbre económica interna, la falta de Estado de Derecho y la debilidad del mercado interno.
Esta semana se publicaron también las cifras de finanzas públicas del mes de julio, que todavía resultan difíciles de interpretar en su comparación anual porque un año atrás se veían afectadas por el confinamiento de la pandemia. Sin embargo, algunas cosas llaman la atención por el lado de los ingresos que pueden ver en este cuadro. La recaudación por impuestos sobre la renta en el periodo enero-julio tiene una contracción de 0.7% real anual, lo que puede ser una señal de que el apretón que ha hecho el gobierno a los grandes contribuyentes ya se está agotando. Ya veremos si el nuevo secretario de Hacienda renueva esta estrategia de terrorismo fiscal y le rinde frutos, pero este caudal de ingresos para el gobierno parece estar agotándose. Por el lado del gasto se observan caídas en varios renglones que reflejan el llamado austericidio que se está realizando y destruyendo la capacidad operativa del gobierno federal para dar diversos servicios públicos, especialmente de salud y de educación. Me pareció indignante que la Secretaría de Educación convocara a padres de familia a limpiar las escuelas para el regreso a clases presenciales de los niños, cuando eso es algo que podría dar ingresos a muchas personas que necesitan un trabajo, mientras los recursos públicos se derrochan en los proyectos mascota del presidente. Una buena noticia que desafortunadamente no va a durar es el menor costo financiero por el servicio de la deuda pública que vemos aquí en el cuadro. Y digo que no va a durar porque el año pasado las tasas de interés estaban más altas que ahora, pero las tasas en estos momentos ya van para arriba. Llama la atención, por cierto, que se gasta más en servir la deuda pública que lo que se está destinando a la inversión física del sector público, como vemos aquí. Y hablando de la deuda pública, francamente no sé de dónde saca el presidente que no ha aumentado, ya que como pueden ver en este cuadro con cifras de Hacienda, la deuda total se ha incrementado en 32.8 miles de millones de dólares en lo que va de este año hasta el mes de julio. En esta gráfica pueden ver cómo la deuda bruta total del sector público se ha venido incrementando hasta alcanzar 656 mil millones de dólares, un incremento de más de 100 mil millones de dólares en lo que va de este sexenio. Esta es la deuda total. Esta semana se publicaron también las cifras de crédito bancario del mes de julio, que para poder comparar más fácilmente estoy poniendo en estas gráficas que muestran el saldo nominal del crédito dividido entre el nivel que mostraban en enero del 2017, que entonces comienza a partir de 100. Aquí pueden ver que las barritas, que es el crédito a las personas y empresas físicas con actividad empresarial, creció muy fuerte al comenzar el confinamiento por la pandemia, cuando las empresas jalaron sus líneas de crédito para hacerle frente a este problema, y luego comenzaron a reducirse para estabilizarse ya en niveles todavía por debajo de los que teníamos en 2019. El crédito a la vivienda en la línea azul oscuro se ha mantenido aumentando de forma, básicamente imperturbable en estos últimos años, aún a pesar de la pandemia. El crédito al consumo aquí en la línea roja presenta en cambio una fuerte contracción desde finales del 2019 y hasta el mes de marzo del 2021, con una recuperación leve en los últimos meses que de todas formas lo mantiene muy por debajo de los niveles del 2019. Si vemos las principales componentes del crédito al consumo bajo la misma óptica de la gráfica anterior, podemos notar que los créditos personales en la línea azul oscuro son los más afectados, mientras que el crédito de nómina en la línea roja ya se está recuperando e incluso ha superado los niveles previos a la pandemia. Hubo un cambio aquí en la composición de ese tipo de créditos. Tanto el automotriz como en la línea morada como el de tarjetas de crédito en las barritas se mantienen por debajo de los niveles prepandemia. El componente que ha crecido con fuerza es el de crédito a bienes durables y se entiende porque los hogares tuvieron que invertir en diversos bienes para el aislamiento producido por la pandemia, desde computadoras hasta refrigeradores y aparatos para hacer ejercicio en casa. Banco de México presentó también su reporte trimestral, que suele ser el compendio más completo de análisis sobre la marcha de la economía. Lo usualmente más relevante del reporte es la actualización de sus pronósticos de crecimiento y recientemente de sus pronósticos de inflación, que pueden ver en este cuadro, con una fuerte revisión para el cierre del presente año en relación al reporte previo. En esta gráfica, Banxico nos muestra cómo se ha venido incrementando el pronóstico de inflación general para el cierre de este año y postergándose la convergencia a la meta del 3%. Lo mismo ocurre para la inflación subyacente, como vemos en esta otra gráfica del reporte, destacando una tendencia ascendente hasta el primer trimestre del 2022 en el escenario actual, ilustrado en la línea morada. Este cuadro es una adición interesante, ya que es un resumen de diversos riesgos para la inflación en un mapa de calor donde el rojo representa los riesgos que se perciben más elevados.
Como puede verse, los niveles en rojo alcanzados en el 2021 son mucho más abundantes que los registrados incluso en el 2017, cuando se dio el último pico de la inflación, pero en su momento estuvo explicado en su mayor parte por el repunte en los precios de la energía y la liberalización de los precios de los combustibles en nuestro país. Me parece que aunque sean factores que se consideran coyunturales, esta lámina justifica muy bien la necesidad de regresar a una postura monetaria menos expansiva, especialmente si consideramos que la tasa de interés real se encuentra no solo cercana a cero, como vemos en esta otra gráfica del informe, sino porque en el 2017 y años siguientes fue necesario subirla de forma decidida para evitar que la inflación se desbordara. Por otro lado, las remesas familiares sumaron 4.5 miles de millones de dólares durante el mes de julio, alcanzando un máximo histórico como vemos en esta gráfica. En esta otra gráfica vemos que el número de remesas se ha incrementado en los meses más recientes, pero lo que más llama la atención es el monto promedio de las remesas que vemos en esta otra gráfica, lo que refleja la captura que nuestros connacionales están haciendo de los estímulos otorgados principalmente por el gobierno de Estados Unidos. Este incremento es un logro personal de los trabajadores mexicanos que tienen que irse al extranjero porque no encuentran en nuestro país las oportunidades para sacar adelante a sus familias. Lo que más que un éxito, pues del que esté celebrando el gobierno, debería ser un motivo de vergüenza nacional. Esta semana se publicaron también las cifras del indicador IMEF del mes de agosto, que es uno de los indicadores más oportunos de la actividad económica y que presentó indicios de desaceleración, como vemos aquí en la gráfica, con el componente no manufacturero regresando a niveles muy cercanos al umbral de los 50 puntos, que marca la diferencia entre la contracción y la expansión. También el índice de confianza del consumidor mostró un deterioro en el mes de agosto, como vemos en esta gráfica, y de los 5 componentes que integran este indicador, el que más se vio afectado en este mes fue el de la expectativa que tienen los consumidores para la situación del país durante los siguientes 12 meses, que es el que pueden ver aquí bajando fuerte en esta gráfica. En Estados Unidos se publicó el reporte de empleo del mes de agosto, ahora con un resultado decepcionante en la creación de empleo, con las nóminas no agrícolas creciendo solo en 235,000, cuando el promedio de analistas anticipaba una creación de 740,000 empleos, 500,000 por debajo de lo esperado. En esta otra gráfica puede verse que el tamaño de la brecha para recuperar los empleos perdidos por la pandemia sigue siendo todavía muy grande. En la semana que inicia tendremos información especialmente importante en México, destacando la presentación del paquete económico 2022 por parte del nuevo secretario de Hacienda, en el que veremos tanto las perspectivas económicas de su marco macro como señales de lo que pudieran hacer con Pemex y su situación financiera. Veremos cómo evolucionaron también el consumo privado y la inversión en el mes de junio, las cifras de la industria automotriz y de la inflación de agosto y por último los resultados de la actividad industrial del mes de julio. En Estados Unidos tendremos el reporte del Beige Book de la Reserva Federal con su lectura de la economía, mientras que en el resto del mundo habrá decisiones de política monetaria del Banco Central de Canadá y del Banco Central Europeo que cada vez van a ser más relevantes. Para nuestra sección Da Vinci les dejo un proverbio de los pueblos originarios de América que vale la pena reflexionar. Nosotros no heredamos la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos. Y con esto concluimos el programa número 235 de Economía en Breve, esperando que les haya parecido de utilidad y con la invitación usual a que se suscriban al canal, le den like si les gustó, lo compartan entre aquellos a los que también podría serles de utilidad. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, que lo pongan en las redes sociales donde subo el programa o me manden un correo que tienen aquí indicado y desde luego que sigan haciendo las aportaciones que consideren retribuyen el valor que le encuentran al programa para fortalecer las finanzas de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.